100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. El 12 de octubre se inició o se recibió la orden de operaciones Nómada, que consistía en un ataque de un cuerpo de ejército constituido por la División 24 en el centro y una división surcoreana en cada flanco. El caso es que esa ofensiva tenía como objetivo final una base logística china situada bien en la retaguardia, que era a la vez un nudo de comunicaciones. Por ahí venía el ferrocarril que comunicaba de lado a lado la península en esa zona, y allí había un centro de distribución de abastecimientos para un cuerpo de ejército, para un ejército chino que ocupaba ese lugar del frente. Las posiciones avanzadas de esa línea china fueron quebrantadas por un ataque del Batallón Colombia extraordinario, de un gran valor, en donde la falta de experiencia de combate se neutralizó con el ímpetu ofensivo, con la capacidad de liderazgo de los comandantes de pelotón, que tuvieron que atacar 3 famosas posiciones enemigas que en la orden de operaciones venían con números de jotas sobre el nivel del mar, pero que los colombianos bautizaron con nombres propios. El Chamizo era un arboloco medio quemado por el fuego, y se parecía mucho pues en la posición al comandante de la compañía, que era como medio guasquiladeado, nos llamábamos el Chamizo, y el cerrito que él se llamó el Chamizo, que resultó el más duro de los objetivos por tomar. Otro, por su forma, lo llamaban los colombianos la Teta, y el otro Don Polo, en homenaje al comandante del batallón, coronel Polanía, a quien cariñosamente los soldados llamaban Don Polo. El Batallón Colombia estaba en un área supremamente importante, en el área de Sombión, y era una posición como una herradura gigantesca de colinas. En una de las flancos de la colina estaba nuestro batallón, y en el otro flanco se suponía que estaba el enemigo, porque el enemigo no lo ve uno, muchas veces ni peleando con él lo ve. Y entonces se generaron las primeras patrullas, y creo que el 7 de octubre del 51 a mí me tocó una patrulla, salía a las 3 de la mañana, una patrulla de ataque, de asalto a una posición. Yo fui por la cresta, pasé el área del Batallón Colombia por toda la cresta, luego entré a un área en donde había una compañía aérea, recuerdo, americana, donde amanecimos prácticamente con un aspecto dantesco, pues, de alambradas y de cadáveres chinos que estaban enredados en las alambradas de 2, 3 noches, etcétera. Y luego ingresé ya a la cresta de las posiciones enemigas, pero con una limitante tremenda, porque solo podían dar a uno por una franja como de unos 4 yardas de ancho nada más, porque al lado y lado estaba completamente minado. Y avanzando en una forma pues bastante dinámica, llegué a la proximidad de mi objetivo, por ahí a unas 150 yardas, y inmediatamente empezó el fuego enemigo. Tuvimos un encuentro ahí bastante serio, y desgraciadamente los morteros de ellos empezaron a caernos al área donde estaba yo, ya con un herido, un soldado Julio Bermúdez, santanderiano, con una raja de ametralladora en las piernas. Y en ese momento pues el fuego enemigo nos cayó en la cresta, atrás de donde estaba yo con Bermúdez y con 5 hombres más. Me cortaron de pelotón, el pelotón quedó atrás y yo quedé al frente de las trincheras con este grupo de hombres, peleando pues como unos tigres, porque salieron 2 patrullas, por ahí 2 patrullas, las alcanzamos a ver que salían quizá con misión de capturar a algunos de nosotros, y esas patrullas fueron pues aniquiladas. Y ahí duramos como unas 4 horas, completamente cercado, pero afortunadamente tuve la previsión de, en lugar de echarme hacia atrás,
empujé un poco hacia adelante hacia las trincheras, porque con ese factor tenían un área de seguridad, porque el mortero ellos no podían aproximarlo a sus mismas posiciones. Eso fue lo que nos salvó, y el batallón estaba expectante, con una expectativa tremenda, todo el batallón Colombia, porque sabían que estaba yo solo allá con estos hombres. Inclusive un acto bellísimo ahí, el soldado Bermúdez, que herido, desangrándose, a pesar del apoyo que le habíamos dado, me dijo que nos fuéramos, que lo dejaran. Y le dije, no, aquí o se salva usted con nosotros o nadie se salva. Y luego el ejército de los Estados Unidos, lógicamente, a solicitud del batallón, nos enviaron una patrulla de rescate, pero después, como le digo, de 4 horas y media estar peleando nosotros, hasta que ya estábamos sin la munición. Y yo le dije al batallón, por Dios, envíeme munición, porque estamos completamente exhaustos. Entonces llegó un sargento, tipo Rambo, me imagino, es que tengo la fisonomía en el rostro todavía de él, como con un poco de bandoleras y 4 gringos más. Y entonces la pregunta que me dijo, where is the company commander? ¿Dónde está el comandante de compañía? Le dije, here, but I am platoon leader. Aquí, pero soy el comandante de pelotón. Me dijo, ¿cómo, pelotón? Dije, sí, pelotón. Me dijo, how many do you have, sir? Y le dije yo, le dije, 4. Me dijo, 4? Le dije, no, 4. Instantáneamente el hombre le tembló la voz, porque él venía feliz, el gringo, como con 4 más llenecitos de munición, y pensaba que estábamos un pelotón. Cuando 4, dijo, ¿cómo va a ser? Le dije, sí, tiene que apoyarme y estructurar nuestra defensa, porque usted está con el mismo peligro. Y gracias a él y a los 5 hombres y a la munición que nos había llegado, nos desprendimos. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuamos de la mano del profesor e historiador Carlos Gaviria, con el que venimos conversando sobre este interesante tema de la guerra de Corea, pero específicamente del papel que tuvo el denominado Batallón Colombia, que participó en aquel conflicto internacional. Hoy seguiremos conversando y conociendo más historias alrededor de tan curioso y particular tema. Escuchábamos al principio del programa un fragmento del documental Colombia en Corea, en el que hablaban el general Álvaro Valencia Tovar y el coronel Francisco Caicedo, refiriéndose a momentos de confrontación y a distintos momentos del combate que tuvieron que enfrentar los soldados colombianos en aquel conflicto. Profesor Gaviria, nuevamente agradeciéndole pues acá por su presencia y por estar con nosotros en este programa, quiero iniciar preguntándole sobre el tema de los combates. Hablemos un poco de, en términos de combate, cómo actuó y cómo operó el Batallón Colombia. Tanto las fragatas como el Batallón Colombia tuvieron excelentes resultados en sus combates, pero hay un combate que resalta sobre todos los demás al hablarse del Batallón Colombia, que es su participación en el combate del 23 de marzo de 1953 en el cerro conocido como Old Baldy o Viejo Calvo. Los cerros en Corea tenían nombre de cuota, o sea, cuota 253, cuota 315, que hacía relación a su elevación sobre el nivel del mar, en un plano geográfico. Sin embargo, para la mejor comprensión de estos terrenos y mejorar las operaciones militares, se les daba a estos cerros unos nombres particulares. En ese sentido, el cerro Old Baldy, Viejo Calvo, hacía referencia precisamente a que era un cerro todo pelado, era una altura dominante sobre el valle de Kumson, y allí se libraron batallas bastante fuertes, bastante sangrientas por el control de esta estratégica posición. El Batallón Colombia estaba en el cerro bajo órdenes de las Naciones Unidas ese 23 de marzo. Era un batallón que en ese momentico tenía allí 3 de sus unidades o 3 de sus compañías. Cada compañía estaba más o menos integrada por 250 hombres. Ese 23 de marzo, esa posición fue atacada por más de 3 o 4 batallones completos chinos. La inteligencia habla de más de un ataque de unos 3.000 chinos contra la posición, de 3.000 soldados chinos. Y fue un ataque que se largó del 23 de marzo a aproximadamente
a finales del día 25 de marzo. El Batallón Colombia estuvo allí y fue para los resultados prácticos del combate, y como se perdió la posición puede entenderse como una derrota. Pero dentro de esta lectura hay que tener en cuenta que el Batallón Colombia fue el último en abandonar la posición, que permitió esta acción, el repliegue ordenado de los demás batallones y fuerzas de las Naciones Unidas, y que en ese sentido demostraron una gran bravura y una gran fuerza y un gran espíritu de cuerpo. Se habla que en ese solo combate el batallón perdió a más de 80 de sus miembros, tuvo una cantidad grande de prisioneros, no recuerdo bien en este momento, pero estamos hablando de que las bajas fueron muy superiores a todo lo que el batallón había soportado durante su estadía en Corea hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de haber tenido que entregar la posición, los mismos comandantes norteamericanos y de las Naciones Unidas elogiaron la acción y el compromiso que tuvo la unidad colombiana durante esos días, y también lamentaron, como todavía hoy lamentan las familias de estos soldados, las bajas y las muertes que hubo allí en el Old Baldy, que es tan importante que en este momento pues es la fecha oficial para celebrar el Día del Veterano, el Día del Soldado Caído, 23 de marzo. Entonces ese es como el punto más fuerte de los combates de la Guerra de Corea para el Batallón Colombia. Profesor Carlos, hablemos de cuándo se da el retorno de estos hombres a Colombia y cómo son recibidos y en qué contexto. Bueno, el regreso de estos soldados desde la península coreana hasta Colombia se hacía por diferentes medios de transporte. Algunos los trajeron en avión, a otros los trajeron así como fueron llevados hasta allí por barco, pero paulatinamente, conforme se iban produciendo los relevos, se iban repatriando grupos de soldados a Colombia desde Corea. El regreso de los primeros soldados tuvo una gran pompa, hubo celebraciones, hubo actos muy significativos para darle la bienvenida a casa, pero como sucede con todos estos tipos de acontecimientos, una vez que se fue regularizando el regreso de estos soldados, esta noticia fue perdiendo lustro y fue perdiendo interés dentro de la opinión pública nacional. Se pasó entonces del primer gran recibimiento con reseñas en la prensa y una cantidad de cubrimiento a ya notas pequeñas o simplemente pequeñas reseñitas en páginas interiores, por ejemplo, de la prensa nacional. Lo más importante es que estos hombres regresaban, y tras su regreso la opción era o continuar en el ejército o dedicarse ya a la vida civil. Ya se les daba por cumplido su servicio militar y se les permitía pues regresar a su casa. Cabe señalar que la gran mayoría de soldados y de oficiales y suboficiales que regresaron de Corea no quisieron mantenerse en el ejército. Pidieron pues su retiro, su baja honrosa, pero no les interesaba continuar en el ejército porque la lección aprendida de su viaje a Corea y después cuando hablas con todos los veteranos fue el inmenso valor de la vida y de conservar esa vida. Y de un rechazo muy fuerte hacia la violencia. Lastimosamente, a estos soldados al regresar no se les ofreció ayuda psicológica, no se les ofreció un acompañamiento, y aquellos que decidían regresar a la vida civil lo hacían por su cuenta. Y lo hicieron en unas condiciones en que muchos de ellos traían problemas psicológicos derivados de los combates y de su permanencia en las líneas coreanas. Entonces, el reintegro a la vida civil para estos soldados no fue fácil. Y como todo en la vida, hubo unos que lograron una reinserción rápida a la vida civil, mientras que otros les costó un poco más y tuvieron dificultades para poder encontrar una cotidianidad en la nación. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Y en ese mismo orden de ideas, profe, ¿cuál es el impacto para las Fuerzas Armadas de haber participado en esta guerra? Los aprendizajes y qué le quedó a las fuerzas de Colombia con esta participación en Corea. Bueno, el impacto de la participación colombiana en la Guerra de Corea fue muy fuerte para las Fuerzas Armadas Nacionales. Significó un punto de inflexión, como ya lo mencioné, y el comienzo de la gran modernización del ejército colombiano.
Hasta antes de la Guerra de Corea habían unos manuales franceses, alemanes, había diferentes tipos de armamento, habían diferentes maneras de adiestramiento. Bueno, prácticamente a partir de la participación en la Guerra de Corea, el ejército colombiano recibe ya un apoyo directo del ejército norteamericano y comienzan a adoptarse los manuales de este ejército, el armamento de este ejército y la manera de entrenar y de conformar las unidades militares modernas, siguiendo este ejemplo norteamericano. Es muy importante resaltar eso, que en sí la participación colombiana en la Guerra de Corea para el ejército colombiano significó su modernización y que comenzara a convertirse en la unidad operacional que hoy en día conocemos. Hay una figura que no podemos obviar. Hablemos de Valencia Tovar y su impronta en Corea y lo que esto significó también para él. Bueno, Álvaro Valencia Tovar fue una gran persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y era un señor muy académico, muy estudiado, era un señor muy inteligente. Hablaba sin pelos en la lengua, con todo lo bueno y todo lo malo sobre la Guerra de Corea y su participación allí. Cabe señalar que él mismo no fue voluntario para integrar el Batallón Colombia, que a él lo nombraron por decreto, cuando supuestamente todos los oficiales que iban a integrar la planta de directores del batallón debían ser voluntarios. Él fue nombrado por decreto. Incluso se enteró a través de la prensa que su nombre había sido considerado inscrito en el Batallón Colombia. Eso lo habla él muy claramente en una de sus biografías que se llama Testimonio de una época. A mí me parece que es muy importante porque es la voz de Álvaro Valencia Tovar, no solamente para el caso coreano, sino para el caso de las memorias del ejército, una voz de crítica y de construcción y de entendimiento del papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. Es ante todo una visión muy holística del desempeño y del impacto de las Fuerzas Armadas en diferentes etapas del desarrollo nacional, y es un autor por el cual yo guardo un profundo respeto. Profesor Carlos, hablemos de los veteranos. ¿Qué fue de ellos? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Y qué ha sucedido en Colombia con estas personas que pertenecieron al Batallón Colombia? Al regreso al país, estos veteranos, como ya te he dicho, tuvieron que hacer diferentes empleos. La gran mayoría de ellos no siguió en el ejército, tuvieron que buscar una manera de reintegrarse a la vida civil. La mayoría de ellos, una vez regresaban de Corea, en el batallón o en donde ellos finalmente ya eran separados del servicio, recibían un traje de calle y ya. Pues básicamente ese era como la forma de despedirlos allí en ese instante. A lo largo de la historia del gobierno colombiano ha ofrecido muy pocas ayudas a este batallón, a los que integraron este Batallón Colombia, pero por su parte el gobierno de Corea del Sur sí, a través de su embajada, sí les ha enviado ayudas, ha estado bastante pendiente de ellos, porque en Corea del Sur se les guarda un gran reconocimiento y un gran agradecimiento por su participación en la campaña coreana. Sin embargo, estos veteranos aquí en Colombia debieron trabajar por su cuenta y debieron buscar las formas, primero para recuperarse del impacto que les ocasionó para ellos el participar en una guerra internacional. Y segundo, también empezar una vida productiva y una vida en la cual ellos tenían que ir desarrollando su diario vivir, su cotidianidad. Es muy importante resaltar que estos veteranos han sido prácticamente una unidad después de la guerra y que han mantenido sus relaciones y su contacto entre ellos a través de la conformación de diferentes asociaciones de veteranos de la Guerra de Corea. Hace 70 años, más de 5.000 soldados colombianos se fueron a Corea a luchar una guerra que no era suya. Allá, al otro lado del mundo, entre los bombardeos, las granadas y las balas, perdieron la vida, las piernas y hasta la cabeza. Pero su verdadera medalla de honor fue rescatar a un niño coreano de la guerra y convertirlo en la mascota del Batallón Colombia. Andrés Sanín le siguió la pista a la suerte de ese niñito y su viaje de regreso a casa. Una guerra tiene tantísimas cosas. Había un cabo Gallón
que trabajaba en el rancho, donde se hace la comida. Y de pronto llegó un niño ahí, y Gallón, y le brindó comida, y el chino se quedó. Y el otro se encariñó de él y ahí lo tenía. Él andaba con el niño entre la tula. Se llegó el momento de venir. El niño subió al barco en la tula. Un niño coreano huyendo entre la tula militar de un soldado colombiano suena a puro cuento chino o coreano. Pero por descabellado y absurdo que parezca, no fue una leyenda ni un mito de la Guerra de Corea. Fue el único botín que se llevaron los soldados colombianos hace 70 años, cuando volvieron de una guerra que no era suya, y el cabo Aureliano Gallón escondió a este niño entre su equipaje y se lo trajo de contrabando hasta Colombia. La travesía del Pacífico con ese niño no fue fácil para él. Los barcos tienen unos compartimentos a donde se guardan las maletas. Y por allá estaba la tula. Allá dormía, allá comía. Dormía mal, lógico, pero ahí dormía de cualquier manera, pero dormía. Así nos lo reveló el sargento Gilberto Díaz Velasco, uno de los veteranos de la Guerra de Corea que estuvo en ese barco. Entonces era un niño que mantenían en secreto, digamos. Claro, todo lo manteníamos en secreto. El capitán del barco cuando pasaba por ahí, no, eso no se veía tampoco. Los marinos, la tripulación del barco. Escuchábamos un fragmento del programa Los Informantes con un reportaje titulado El niño de la tula, una historia curiosísima en la que el Batallón Colombia se trajo hasta nuestras tierras un niño coreano que vivió aquí hasta su muerte y que es para muchos todavía una historia casi macondiana. Los invitamos a que busquen y vean este interesante reportaje. Profesor Carlos Gaviria, finalmente hablemos de su tesis. Usted hizo su trabajo de grado para optar por el título de historiador sobre el tema de la Guerra de Corea. Háblenos un poco por qué hizo este trabajo, cuál fue su intención y además pues léanos algún fragmento de este interesante texto. El trabajo titulado Colombia en la Guerra de Corea, Memorias Veteranas, es un trabajo que escribí para optar al título de historiador de la Universidad de Antioquia y el cual fue una vez entregado y analizado por los diversos jurados de la universidad y el Departamento de Historia, se fue reconocido con una mención especial por parte de la facultad y la universidad. Este trabajo yo lo escribí no solamente con la intencionalidad de esclarecer o arrojar luz sobre los motivos que llevaron a Colombia a participar en esta guerra internacional tan lejos y tan fuera como de sus intereses nacionales, y como también poner sobre la mesa las condiciones en que vivieron la guerra sus principales protagonistas, los soldados, cuáles fueron sus experiencias, la construcción de identidad histórica en torno a este hecho entre los veteranos y sobre todo la intención de contar una historia no contada desde el punto de vista del veterano. Entonces, un trabajo en el cual recurrí a todas las fuentes posibles, a hacer consultas en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores que reposa en el Archivo General de la Nación, a hacer entrevistas con veteranos y bueno, se consiguió un muy buen acercamiento al tema de estudio y que me ha significado profundas alegrías, como el hecho de haber podido visitar Corea del Sur y Seúl con motivo del 60 aniversario de la guerra, de la firma del armisticio, y bueno, una cantidad de cosas muy importantes académicamente hablando. Yo quiero compartirles un pedacito de quizás lo que mejor ejemplifica el por qué decidí escribir este trabajo y que es como un abrebocas para él mismo. No quiero aburrirlos con un pedazo de una narración pues técnica, política, económica o militar de lo que hay en la tesis, sino en esta pequeña semilla que fue la que muchos años después posibilitó que yo contara la historia. Entonces, aquí envío pues el pedacito de la tesis. Cuando era niño recuerdo que mi padre me llevó a visitar a uno de sus hermanos que se encontraba enfermo. Era un hombre serio y callado, pero amable y generoso. Nosotros nos sentamos junto a su cama y él hacía esfuerzos por atendernos la visita de buena manera. Llamó a su casera y mandó por bebidas y algo de comer. Mi padre le ayudó a sentarse y pasamos la tarde con él. No entendía en esa época por qué vivía él en un pequeño cuarto de alquiler
con espacio apenas suficiente para una cama, un nochero y un pequeño televisor a blanco y negro. El recuerdo más fuerte de esa visita es un saco militar colgado en la pared y en él estaban prendidas medallas e insignias. Ese saco ha acompañado a mi tío por largos años, silencioso y humilde. Mucho tiempo después supe que esa fue una de las muchas ocasiones en que los recuerdos de su participación en la Guerra de Corea le producían un insomnio crónico. La falta de sueño le llenaba de una debilidad que no le permitía salir a trabajar. Por ello muchos fueron sus oficios, ocupaciones, muchos los trabajos que tuvo que abandonar por causa de su estado. A lo largo de los años su condición fue mejorando y los recuerdos de su amigo fallecido junto a él en medio de una explosión en un cerro perdido de Corea fueron opacándose poco a poco. Sus gritos que lo despertaban a medianoche fueron haciéndose menos frecuentes, así como sus incursiones fuera de su habitación para protegerse de bombas imaginarias que estallaban en su cabeza y le hacían recordar a camaradas y amigos muertos en algún lugar de la península coreana. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, estos dos especiales en los que de la mano del profesor Carlos Gaviria hemos transitado por maravillosas historias del Batallón Colombia en la Guerra de Corea. Agradecemos nuevamente al profesor Carlos Gaviria por su generosidad y sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.